Bienvenidos a 10 o menos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia, la Santa Inquisición. Exploraremos sus métodos, los juicios secretos, los temidos instrumentos de tortura y la persecución en nombre de la fe. Si crees que la historia no puede sorprenderte, prepárate, porque este relato está lleno de secretos y controversias. Empecemos. Inicios y motivaciones de la Inquisición. La Inquisición se inició durante la Edad Media, en un periodo en el cual la Iglesia Católica era una institución de gran poder que se preocupaba por la posibilidad de perder su influencia frente al aumento de las herejías. Estos movimientos, tales como los cátaros y valdenses, presentaban una perspectiva alternativa de la fe cristiana, la cual desestimaba la opulencia y la influencia de la Iglesia, promoviendo, en cambio, un estilo de vida más austero. Para preservar la unidad de la fe, el Papa Gregorio IX estableció la primera Inquisición en 1231 en Francia, y posteriormente la extendió a diversas naciones europeas. Poder y estructura. La Inquisición se consolidó como una estructura compleja y temible. Operaba con tribunales organizados jerárquicamente, desde el Papa, pasando por los inquisidores y sus asistentes. Tenían inmunidad para actuar con autoridad casi absoluta, incluso sobre la nobleza, lo cual permitió que las cortes inquisitoriales tuvieran un poder desmedido. Este poder generaba terror, ya que nadie estaba a salvo de una acusación. Tipos de herejía y castigos. La Inquisición perseguía distintos tipos de herejía, que incluían herejía doctrinal, creencias que contradijeran las doctrinas católicas, como el rechazo a los sacramentos o la adoración de santos. Brujería, atribuían a ciertas personas, sobre todo mujeres, el uso de poderes malignos o pactos con el demonio. En muchos casos, estas brujas eran curanderas o mujeres independientes, lo cual las convertía en blancos fáciles. Judíos y musulmanes conversos, especialmente en España, los conversos eran sospechosos de seguir practicando sus religiones en secreto. Curiosidades y ejemplos de juicios. El juicio de la sombra. En ocasiones, los herejes eran sometidos a juicio póstumamente. Incluso tras su fallecimiento, podían ser levantados y incinerados como un acto de fe, así como sus propiedades confiscadas. Juicio de Juana de Arco. La reconocida heroína francesa fue condenada a muerte en 1431 después de ser imputado por herejía y brujería. La Inquisición sostuvo que las voces celestiales que Juana sostenía oír eran un indicativo de posesión demoníaca. Décadas más tarde, el Papa Calixto III examinó el caso y la proclamó inocente, transformándola en mártir. Caso de los alumbrados. En España, el conjunto místico de los alumbrados fue imputado por herejía al practicar una creencia espiritual que desestimaba los rituales clásicos. Isabel de la Cruz, una de sus integrantes, fue llevada a juicio y encarcelada. La locura de los sabios. Los inquisidores usaban el término insania sapientium para referirse a quienes usaban la ciencia o filosofía para desafiar la fe. Galileo y otros astrónomos fueron juzgados por esta razón, ya que sus ideas contradecían la visión del cosmos de la Iglesia. Ejecuciones y autos de fe públicos. Uno de los sucesos más relevantes de la Inquisición fueron los autos de fe, rituales en los que se presentaban a los imputados y se emitían las condenas de manera pública. Estos sucesos comprendían la procesión de los condenados. Los imputados eran llevados a cabo en procesión por la ciudad, ataviados con sanbenitos, una túnica amarilla con cruces rojas, y capirotes, capuchas cónicas, como emblema de humillación. Ceremonias masivas. Miles de individuos asistían a presenciar estas resoluciones, que en ocasiones implicaban quemas públicas. La magnitud y crudeza de estos sucesos intentaban fortalecer el temor y la fidelidad hacia la Iglesia. Curiosidades sobre los autos de fe. El papel de los nobles, en algunos autos de fe,
nobles y altos cargos de la Iglesia asistían como testigos, lo que le daba un tono de legitimidad y respaldo a las sentencias. Repercusiones sociales. Algunos convictos, al no soportar el peso de la vergüenza, pedían ser ejecutados para no vivir con el estigma del San Benito de por vida. Si te está gustando el video, considera dar like y suscribirte para que no te pierdas otros videos. Continuemos. Instrumentos de tortura, leyendas y realidad. Los métodos de tortura utilizados eran tanto físicos como psicológicos, y su crueldad ha sido fuente de muchas leyendas. Aquí algunos instrumentos famosos. El toro de los inquisidores, inspirado en un método griego, se decía que este dispositivo era un toro hueco de metal donde se colocaba al prisionero y se encendía fuego debajo. Aunque no hay evidencia de que se usara en la Inquisición. La doncella de hierro, un sarcófago con clavos en su interior, el cual cerraban para herir y asustar al prisionero. Aunque es famoso, la doncella de hierro como tal fue más un mito que un dispositivo real de la Inquisición. El cepo y la jaula colgante, aquí se encerraba a los prisioneros hasta que murieran de hambre o sed, o incluso fueran dejados a la vista para crear miedo en la población. Los tribunales de la Inquisición en América. Cuando los españoles arribaron a América, se estableció una sección de la Inquisición en los virreinatos. A pesar de tener menos autoridad que en España, estos tribunales perseguían prácticas que eran consideradas como herejía o idolatría entre los nativos. No obstante, gracias a la resistencia de ciertos misioneros, como Bartolomé de las Casas, se logró mitigar en cierta medida la brutalidad presente en Europa. Algunos casos incluyen: caso de Martín de Porras. En Lima, los tribunales se enfrentaron a la influencia del mulato Martín de Porras, hoy San Martín de Porres, cuya práctica de caridad generó suspicacia, aunque nunca fue condenado formalmente. La hechicera de Nueva España. En México, se documentaron casos de mujeres indígenas acusadas de brujería por realizar rituales ancestrales. Estas acusaciones buscaban erradicar las tradiciones autóctonas y reemplazarlas por la religión católica. La Inquisición en la cultura popular. La figura de la Inquisición ha sido mitificada en la cultura popular. Algunos ejemplos. El romance de los cuentos de terror. Escritores y pintores como Edgar Allan Poe y Goya exploraron la Inquisición en sus obras, creando una imagen aún más oscura de los métodos de tortura. El mito de la caza de brujas. Aunque la Inquisición perseguía a presuntas brujas, la caza de brujas fue más común en Europa del Norte, especialmente en territorios protestantes. Estrategias para la propagación del miedo. La Inquisición era sumamente detallada en la generación de un ambiente de temor que obstaculizaba la disidencia. Empleaban propagandas en forma de sermones y narraciones exageradas acerca de las sanciones que estaban a punto de aguardar a los herejes. Cada sanción representaba una alerta para los ciudadanos. Los investigadores comprendían que el temor era un instrumento de control social potente y lo empleaban para desalentar cualquier interrogante sobre la Iglesia. Fin de la Inquisición y repercusiones actuales. Con la aparición de la Ilustración y los conceptos de libertad y lógica en el siglo XVIII, la Inquisición comenzó a disminuir su influencia. No obstante, no fue sino hasta la época de Isabel II en España en 1834 cuando se proclamó oficialmente la abolición. La Inquisición romana, renombrada como Congregación para la Doctrina de la Fe, aún subsiste en una versión alterada, sin la fuerza represiva. Pero su herencia de censura y control continúa siendo recordada y analizada hasta el presente. La Santa Inquisición es un oscuro ejemplo de cómo el miedo y el poder pueden ser usados para controlar y reprimir ideas y personas. Es un capítulo de la historia que nos recuerda la importancia de la libertad de pensamiento y los peligros de permitir que cualquier institución, ya sea religiosa o política, concentre demasiado poder. Gracias por ver este video en 10 o menos. Si quieres más contenido sobre los temas más impactantes de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.
Te dejaré a continuación una playlist y el video más visto. Hasta la próxima.